Que Dios les bendiga, hermanos. Gusto en conocerles. A la gran mayoría, obviamente. Algunos ya había tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y de verdad que es una alegría para mí estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor, y me he gozado mucho en este grupo. Quería, antes de entrar al sermón propiamente tal, preguntarle si alguno de ustedes ha visto una película que se llama Tony Manero. Una película antigua, ¿cierto? Que actuaba Raúl Peralta. No, perdón, Alfredo Castro haciendo el personaje de Raúl Peralta, que era antecesor de los Power Peralta. Antes que existieran los Power Peralta, existía Raúl Peralta. ¿Quiénes vieron la película? Si pueden levantar su mano. ¿No? Ya. Yo sabía que no la iban a ver la gran mayoría. Vean, es el personaje de alguien que se cree John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la Noche. Entonces toda la película se trata de eso, de que él quiere ganar el concurso que se graba en un programa que ya se me olvidó el nombre. Era el Festival de la Una, ¿no? Entonces, él quería ganar este concurso actuando como John Travolta, y es un personaje dramático, horrible, es un protagonista asqueroso, por decirlo menos. Pero ya que ustedes no han visto esa película, o la gran mayoría no la ha visto, los jóvenes tienen que haber visto Deadpool. ¿Algunos vieron Deadpool? Bueno. Ya, entretenido, ¿no? Y los más niños que no están aquí, o algunos de ustedes quizás la vieron con ellos, vieron Megamente. ¿Cuántos vieron Megamente? Es una tremenda película. Uno la va a ver por acompañar a los niños, y uno termina muerto de la risa viendo Megamente. Muy bien, estas películas que yo le he nombrado tienen algo en común, y es que sus protagonistas cumplen el papel de un antihéroe. ¿Cierto? Si usted piensa en Raúl Peralta haciendo el papel de John Travolta, la forma en cómo él llega a ese programa es asquerosa. Si usted piensa en Megamente, que termina salvando una ciudad queriendo ser un villano, y en Deadpool también no reúne para nada las características de un héroe. Entonces, ¿qué son los antihéroes? Son los protagonistas no tienen la gallardía, los valores, el físico imponente que tenían esos héroes de la antigüedad, sino que son todo lo contrario. No enfrentan la injusticia con justicia, ni tampoco enfrentan grandes batallas con malvados, sino que son hombres penosos. Esa es la verdad. Esa es la verdad del antihéroe. ¿Cómo se define un antihéroe? Voy a ponerme los lentes mejor porque creo que no lo necesito, pero sí lo necesito. El antihéroe hace referencia a un personaje que tiene algunas características que son antiéticas comparadas con la del héroe tradicional. Un antihéroe en los libros y películas actuales puede realizar actos que son juzgados heroicos, pero los hará con métodos, intenciones o motivos que no lo son. Ahí está una definición que yo saqué de Wikipedia y la pegué aquí para este sermón. Entonces, pueden conseguir cosas heroicas, pero lo hacen por medios que son todo lo contrario. Entonces, si pensamos en Jonás es un estilo de un antihéroe. Él provoca un gran avivamiento en la ciudad de Nínive, toda la ciudad se convierte, ¿cierto? Y cree, pero ¿cómo lo hace? Por medio de arrancar del Señor, lo hace obligado, lo hace con tosudez. Entonces varios comentaristas bíblicos han clasificado a Jonás como el antiprofeta. No es un profeta heroico que va y con afán de predicar la palabra del Señor, sino que es un antiprofeta que logra su cometido, ¿cierto?, regañando con el Señor. Y lo vemos hasta el último capítulo, hasta el último capítulo de Jonás. Muy bien, Jonás es un libro profético, pero si usted ha leído los demás libros proféticos, Isaías, Ezequiel, Jeremías, son libros que tienen abundantes versículos, capítulos de oráculos de los profetas. Es decir, palabra del Señor viene Isaías y se larga ahí con un oráculo extenso, muy largo, pero de Jonás no encontramos largos oráculos. Lo único que conocemos de la predicación de Jonás es que él dijo: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Sería todo lo que dijo Jonás. Entonces este es un libro profético que nos habla de la historia del profeta.
nos cuenta qué es lo que pasó con este profeta y cómo Dios tuvo que tratar con el corazón de este profeta llamado Jonás. Algunos han querido tildar este libro como una fábula, como un mito, pero la verdad es que Jonás es un personaje histórico que existió, y Jesús en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda que cita a Jonás? Sí. Él dice, señal le será dada a esta generación, y es la señal del profeta Jonás. Entonces Jesús, cuando habla de Jonás, lo habla de un entendimiento, de un relato histórico, y no de una fábula. ¿Cuál es el contexto de Jonás? La nación, aquí estamos hablando de Israel, del reino de Israel, disfrutaba de un tiempo de prosperidad y sus territorios se habían expandido de manera importante. El reino estaba en una etapa de paz y de prosperidad. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de decadencia, de pobreza espiritual. La religión era ritualista, la idolatría estaba ya normalizada en Israel y la justicia se había pervertido. El tiempo de paz y de riqueza había hecho que estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética la nación de Israel. Y lo peor es que no estaban dispuestos a arrepentirse. Eso es lo peor que a Dios confronta por medio de este libro. Entonces este contexto nos va a servir como telón de fondo para poder meditar en estos 2 versículos que hemos visto. Son muy poquitos, 2 versículos, pero de ahí podemos rescatar algunos principios también para nosotros. Entonces yo he titulado este sermón llamado a la misión. Y lo primero que vemos en este texto, en el versículo 1, si usted todavía lo tiene por ahí abierto, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Cuál es la primera idea que yo rescato en este versículo? Es que Jonás era un profeta muy patriota. Ahora, yo voy a justificar por qué estoy diciendo esto. El texto comienza diciendo, ¿cierto? Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Ha escuchado esa frase antes? Vino palabra de Jehová a tal persona. Esa es una frase común entre el oficio de los profetas, ¿cierto? Encontramos en Isaías, en Ezequiel, vino palabra de Jehová a. Entonces esto nos plantea la idea de que Jonás ya ejercía el oficio profético, ¿ya? Al igual que los otros profetas. Y no solamente se justifica por esta frase de que Jonás ya era profeta antes de esta historia, que nosotros conocemos por la canción Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Muchas gracias. Solamente nosotros conocemos esta historia de Jonás, pero la verdad es que Jonás profetizó en otras ocasiones aparte de Nínive. Y otra confirmación importante la encontramos en el libro de Segunda de Reyes. ¿Se acuerdan que Segunda de Reyes va haciendo resúmenes de los distintos reyes y el periodo que ellos tienen en la nación? Ahí encontramos el resumen de Jeroboam II y dice así, Segunda de Reyes 14:25. Él, refiriéndose a Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gar-Jefer. Entonces nos está diciendo que durante el periodo de Jeroboam II, ¿quién era profeta en ese entonces? Jonás. Era Jonás. Y que, fíjese lo que dice el texto, y que se extendió en los límites, o sea que Israel creció en sus límites conforme a lo predicado por Jonás. Entonces es interesante darse cuenta de que Jonás ejerció activamente su ministerio profetizando y acompañando la extensión del reino de Israel. Esos profetas son los que nos gustan, ¿no? Los que profetizan victoria y alcanzamos. Entonces Jonás profetizaba, vamos a llegar hasta este terreno, y ahí alcanzaban ese territorio. Entonces Jonás era el profeta de la victoria de Israel. Era el profeta que anunciaba, que profetizaba las victorias de la nación de Israel. Pero hay otro detalle más, no solamente que Jonás era el profeta de la victoria de su pueblo, de la nación, sino que dice el texto, la palabra vino al profeta Jonás. ¿Sabe usted lo que significa Jonás?
de dónde viene el vocablo Jonás? Este nombre proviene del vocablo hebreo que significa paloma. Y la paloma fue muy ocupada en la antigüedad como símbolo de la nación de Israel. Era como si a mi futuro hijo que vaya a tener de aquí a 2 décadas más, le pongo Copihue. Copihue Leal se va a llamar. Porque no me va a poner Huemul, ya sería más feo, ¿cierto? Pero él se llamaba Jonás. Y Jonás representaba un símbolo de la nación de Israel. Entonces es interesante notar estos detalles en el texto. El relato comienza mostrándonos a Jonás como un profeta patriota que ha trabajado activamente en la expansión de su nación frente a sus enemigos y que más encima se llama Jonás, el paloma, el que está en el escudo ahí de Israel. El autor, que yo me tiendo a pensar que es Jonás, algunos lo niegan, yo creo que nadie más puede contar una historia tan personal como Jonás. El autor sabe jugar muy bien con la ironía. Y esta creo yo que es la primera de ellas, ya se encuentra en el versículo 1. Los primeros versículos nos describen a un profeta que ama a su nación, que ama a su tierra, que ama a su gente, pero que muy pronto será enviado a profetizar a una nación gentil. Ahora, ¿por qué le costaría tanto a Jonás ir a predicar a otra nación? Si el plan de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham? Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que Israel sería la nación que proveería el conocimiento de Dios para todas las naciones. Pero ¿por qué le cuesta tanto a Jonás entonces ir a predicar a otra nación, a otra ciudad? Los comentaristas señalan esto: Jonás sufría un exclusivismo nacionalista. La tendencia de Jonás era a que Dios se limitaba a Israel y las bendiciones del Señor eran para Israel porque esa es su nación. ¿Se acuerda que él más adelante dice que él quería huir de la presencia de Jehová y para huir se va lejos? Entonces él creía que el Señor estaba confinado a Israel. Bueno, ese es el pensamiento de Jonás, hay un exclusivismo ahí. Lo interesante es que esta tendencia de Jonás es más común de lo que nosotros pensamos. El hombre siempre ha querido resguardarse en círculos de gente común a ellos. Siempre queremos resguardarnos en círculos de gente que es común a nosotros. Entonces yo le voy a poner algunos ejemplos. El religioso se encierra en su círculo de santos y puros. ¿No es lo que confrontó a Jesús en el Nuevo Testamento? Los fariseos no tocaban a esa gente porque era impura. ¿Cómo te puedes sentar tú a comer con ellos?, le decían. Son gente impura. Entonces el religioso tiende a cerrarse en un círculo de santos y puros. El irreligioso se encierra en su círculo de progresistas y mentes abiertas. Entonces cuando llega alguien con un pensamiento distinto, no, olvídate, tú eres un intolerante, eres un cerrado, tú no puedes entrar en nuestro círculo de gente de mente abierta. El de clase baja se encierra en su círculo de gente trabajadora. Entonces se pone su eslogan, ¿no? Nosotros somos gente trabajadora, no tenemos nada que ver con la otra gente, no sé, manito de porcelana, no sé cómo nos tratarán para... Explotadora. ¿Cómo? Explotadora. Gente explotadora, claro, pues. Entonces, el de clase alta se encierra en su círculo de gente educada. Entonces él tiene su círculo de gente educada que no se contamina con la gente trabajadora ordinaria. Y el de clase media lucha por entrar al de clase alta rodeando a la gente que está a su lado, ¿no? Afirmativo. Claro. Óscar Contardo, periodista chileno, lo dice claramente en el libro Ciútico, ¿no? Cuando vemos que somos muy similares a la gente que tenemos al lado, nos distanciamos rodeándolo para nosotros poder ser considerados en el grupo que está más arriba. Pero así estamos, queremos entrar en un círculo, queremos tener nuestro círculo de gente común a nosotros. Esa es la tendencia, ¿no? Hacernos ese círculo y quedarnos ahí cómodamente porque ahí podemos hablar igual, el mismo idioma y que estar en comodidad. ¿Pasa eso también en la iglesia? ¿No parecen muchas de nuestras iglesias también en ocasiones círculos cerrados con un target específico? ¿Habéis oído hablar ustedes de los targets? Entonces nosotros como iglesia tenemos esta visión. Decimos, queremos llegar a este tipo de gente y nos enfocamos en ese tipo de gente y realmente el Señor nos quiere mandar otro tipo de gente, ¿no?
Y nosotros entonces ahí empezamos a luchar con eso. Porque está esa tendencia en nosotros de querer tener círculos cerrados con la cual yo me voy a sentir cómodo. Pero qué maravilloso es que el Señor no tiene problema con la diversidad. La creación del Señor es ampliamente diversa. Tenemos distintos colores de piel, tenemos distintas formas de entender la vida o de vivir la vida, y el Señor ama cuando su pueblo disfruta de esta diversidad. Muchos en el primer siglo querían que la iglesia fuera una iglesia homogénea. Los judíos, por ejemplo, los que tenían trasfondo judío, ¿qué era lo que querían de la iglesia del Señor? Que todos tenían que cumplir las leyes judías, ¿o no? ¿Y qué es lo que dice Pablo? No es así. Pablo insistió en que la iglesia permitía esta diversidad y que había que dejar a los gentiles sin seguir la ley del Señor. Ese es un ejemplo en el Nuevo Testamento. Pero hoy día es muy común esto, querer que nuestras congregaciones sean congregaciones homogéneas, de pura gente de un cierto target específico. Y el Señor nos invita a la diversidad. Quizás ahí compartimos algo ya con este profeta Jonás. Debemos examinar nuestro corazón si nuestro corazón ama un círculo cerrado, y eso nos limita a poder desarrollar la misión que el Señor nos da. Yo creo que un desafío para nosotros, por ejemplo, la migración que está viviendo Chile, yo creo que de aquí a 1 o 2 años más, las iglesias presbiterianas debieran tener ya bastante gente migrante en nuestra congregación. Amén. Y poder acompañarles, acompañarles en sus luchas, en las situaciones complejas que vive el migrante. Ojalá de aquí a 1 o 2 años más, nuestras iglesias presbiterianas pudiéramos ver en las actividades presbiteriales muchos migrantes que forman parte de nuestras comunidades. Como segundo punto en este texto, en este versículo, no solamente vemos que Jonás es un profeta patriota, sino que vemos también que es llamado a llevar un mensaje a una ciudad que es una ciudad desagradable. Dice el texto: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Bien, ya vimos quién era el profeta Jonás. Ahora revisemos en qué consiste el llamado que Dios le hace a Jonás. El texto dice que Dios lo llama a levantarse e ir a una gran ciudad, a Nínive. No sé a ustedes, pero a mí la palabra levántate que le dice el Señor a Jonás me trae ciertos recuerdos no tan agradables. A mí me recuerda a cuando era adolescente y estaba de vacaciones. ¿Hay estudiantes de vacaciones aquí o no? Que ya están en vacaciones de invierno, sí, ya. ¿Hasta qué hora duermen cuando están de vacaciones? ¿Ah? Hasta la 1 más o menos, ¿no? ¿Hasta la siesta? No, y la mamá dice al tiro que no duerme hasta la 1. Ya, muy bien. Yo en mis vacaciones dormía hasta la 1. Entonces mi mamá llegaba a golpearme la puerta a la 1. Levántate, me decía. Van a ser las 4 de la tarde. ¿No? Y la mamá siempre exagera en la vacación. Siempre exagera. No sé por qué las mamás hacen eso. Siempre exageran a la 1 y van a ser las 4 de la tarde. Entonces me decían, levántate. Y pucha, en vacaciones de invierno está más heladito, son las 1, uno no quiere levantarse, uno está cómodo, está ahí acurrucadito en la cama. Entonces esto me hace mucho sentido con lo que pasa con Jonás. ¿Quién era Jonás? Era el profeta querido por la nación, pues, hermano. Era el profeta ahí que profetizaba la extensión del reino. Era un profeta que estaba cómodo en su nación. Aparte de la nación estaba disfrutando prosperidad, estaba en un tiempo de avance. Y de repente el Señor le dice a Jonás: levántate y anda a Nínive. O sea, le quitó toda la comodidad al profeta. Ya lo sacó de su ambiente de comodidad. Y más encima, ¿cuál era la otra ciudad? ¿Qué era Nínive? ¿Por qué era famosa Nínive? Esta era la capital de Asiria, conocida por los israelitas porque eran sus eternos enemigos. Eran conocidos por su crueldad y su violencia sin precedentes. De hecho, el libro de Jonás no es el único libro que habla de los ninivitas. El profeta Nahum también se levantó para confrontar esta nación y señala a Nahum en el capítulo 2. Fíjese lo que dice Nahum contra esta nación. Dice: pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espada a tus leoncillos.
Pondré fin en el país a tus rapiñas, y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Dice cómo describen a Nínive. Era una ciudad sedienta de sangre y insaciable en su rapiña. ¿Qué era la rapiña? Robo. ¿Qué era la rapiña? El robo, pero no era un robo como un hurto, ¿cierto? Uno la saca cuando el otro está despistado. La rapiña es llegar, violentar, ¿cierto? Y una vez que ya está todo destrozado, ahí yo me llevo las cosas y me apodero de ella. Era un robo con violencia, esa es la rapiña. Y bueno, eso era Nínive. Viola, ¿no? Tranquilito. Algunos comentaristas señalan que a los ninivitas les gustaba descuerar vivos a sus víctimas. ¿Cómo se vería usted yendo a predicar a Nínive? Maravilloso. Porque una cosa era predicar contra Nínive, como Nahum, que predicó contra Nínive desde Israel, y otra cosa es ir a Nínive y predicar contra Nínive estando ahí en medio de ellos. Entonces Dios mismo le dice a Jonás que vaya a Nínive y que esta era una ciudad grande. Ahí Calvino comenta y señala que Dios le habla de esta cualidad a Jonás para que cuando entre a la ciudad no se encuentre con sorpresa, sino que él sepa desde ya de que él lo envía a una ciudad que es una ciudad grande. En resumen, ¿quiénes eran los ninivitas? Eran paganos, no conocían al Dios verdadero que se reveló a Abraham, son una ciudad que no conoce ni teme a la ley que el Señor entregó a Moisés en el Sinaí, y que por ende son un pueblo inmoral e impuro y violento. Así Dios envía al profeta a llevar un mensaje a gente que definitivamente a él no le agrada, a un lugar donde si fuera por él jamás Jonás pondría un pie en Nínive. Entonces la pregunta obvia, creo, para nosotros es: ¿qué lugares crees tú que nunca pisarías? No una pregunta tan simple. ¿Qué lugares cree usted que usted nunca, jamás pisaría? Corea del Norte. Corea del Norte, por ejemplo, complicado, ¿no? Bolivia, me agarran preso. Ahí podemos, cada uno va a tener su respuesta. Pensemos en algo más local, una comunidad homosexual. El Señor dice: abra una misión dentro de una comunidad homosexual, en una población flight, llena de delincuencia, drogadicción. ¿Iría usted a elaborar un plan misionero? En una facultad universitaria humanista e intelectualista. Pesado, compadre, pesado. En una cárcel. ¿Cuál sería nuestra respuesta si Dios nos envía a predicar allí? Quizás nosotros también tenemos nuestras Nínives con las cuales ponemos límites a lo que el Señor nos llama a hacer en su misión. Y por último, en el versículo 2, encontramos que Jonás es llamado a la misión no solamente para ir a predicar una ciudad desagradable, sino que es llamado para llevar un mensaje de lo alto. Dice el texto ahí en el versículo: y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El profeta tenía que pregonar contra la ciudad porque su maldad era tanta que había subido hasta el mismo rostro de Dios. Lo llamativo es que esta frase, ha subido delante de mí, tiene relación con los holocaustos que se ofrecían a Dios. Cuando el pueblo adoraba a Dios, ofrecía holocaustos de animales, y entonces ese aroma del holocausto, ¿se acuerda que llega a la presencia del Señor? ¿Cierto? Encontramos eso continuamente cuando ¿quién es el que ofrece? Noé ofrece un holocausto al Señor y dice que llega delante de la presencia del Señor
como un aroma agradable, decía Noé cuando bajó del arca. En el Nuevo Testamento también podemos reconocer el mismo lenguaje con respecto a la oración de los santos, por ejemplo. En Hechos encontramos Hechos 10:4, dice: mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: Señor, ¿qué quieres, Señor?, le dijo Cornelio. Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Han subido, han ascendido esas oraciones delante de la presencia del Señor. Con respecto a las dádivas de los santos, también Pablo escribe en Filipenses: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aquí Jonás, sin embargo, el texto dice que lo que ha subido delante de la presencia de Dios no es ni alabanza, no es agradecimiento, no son oraciones, tampoco son dádivas, sino que lo que ha subido delante de la presencia de Dios, ¿qué es? Es un hedor de maldad repugnante que estaba tan pegado a los ninivitas que ya el olor había subido hasta el cielo, hasta la presencia del Señor. De esta manera Dios envía a Jonás no a contender con la ciudad como individuo, sino como un heraldo, como un embajador que lleva un mensaje de lo alto. El mensaje es confrontacional, pero en última instancia no es el mensaje de Jonás, sino el mensaje del Dios que habita en las alturas y que todo lo ve. Debemos entender la misión de Jonás como un misionero que cita a Nínive ante el tribunal de Dios, porque sus delitos han llegado a su presencia y Él los juzgará. Es el embajador que va a buscar a esta ciudad para que venga y se presente delante del tribunal de Dios. En este sentido, la autoridad del mensaje no reside en el mensajero, sino en Dios. Y cuando hablamos de misión de la iglesia, debemos tener esto en claro, de que Dios nos llama a la misión como portadores de un mensaje de lo alto. Debemos cuidarnos como iglesia de llevar un mensaje humanista, un mensaje centrado en el hombre que promete cosas ilusorias y banales, o al mismo tiempo de llevar un mensaje moralista, desprovisto del poder del Santo Espíritu, desprovisto del poder del Evangelio. Hay una pregunta que me da vuelta y quisiera invitar a pensar. ¿Qué tiene que decirle Dios a Chile hoy? ¿Qué cree usted que le diría Dios a Chile hoy? Es una pregunta, creo yo, interesante, porque Dios, en la misión de extender su reino, nos ha comisionado a nosotros como sus embajadores. Amén. Como sus portadores. Y nuestro mensaje debe ser el mensaje de Dios, de la palabra del Señor. Para concluir, quisiera invitar a reflexionar en algo. Hoy para muchos la misión luce algo así: escoge un barrio donde plantar una iglesia, ojalá no muy periférico. Identifica el público objetivo alrededor, ojalá clase media alta para arriba. Levanta un local de predicación llamativo y atractivo con todas las comodidades que tu presupuesto te permita. Y genera una comunidad de gente parecida entre sí, donde puedan sentirse cómodos. Puede sonar caricaturesco, puede ser una caricatura, pero esta es la forma de misionar que deseamos. Esta es la forma de hacer misión que a todos nos parece lo más cómodo, lo más atractivo. Miremos ahora el texto. Veamos que la misión a la cual Dios nos llama es aquella que rompe con nuestros círculos de gente parecida a mí.
con mi mismo trasfondo. La misión de Dios es aquella que nos hace levantarnos de nuestra comodidad de subcultura evangélica. Es aquella que nos hace involucrarnos con gente a la cual no nos acercaríamos por iniciativa propia. Miremos ahora a Cristo. Cristo dice: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Cómo fue eso de que el Padre lo envió? Cristo se despojó de su gloria celestial. Cristo, que aborrece el pecado, vino a convivir con pecadores. Cristo dejó su comodidad y vino a sufrir sin tener lugar donde recostar su cabeza. Cristo cargó su pecado y mi pecado en la cruz. Llevó el castigo de sus prejuicios y de mis prejuicios para hacernos agentes que extiendan su verdad a otros. Así como el Padre lo envió, así Él también nos envía a nosotros. Entonces, ¿cuáles son cuáles son nuestras actuales Nínives? ¿Cuáles son nuestras actuales Nínives? ¿Qué prejuicios nuestros intentan limitar el alcance de la gracia de Dios? ¿Cuáles son nuestros prejuicios que limitan el alcance de la gracia de Dios? Porque sí, nosotros como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, sabemos muy bien que la salvación es solo por la gracia de Dios, ¿cierto? Solo por la gracia de Dios. Pero hay veces que nosotros entendimos esa gracia como una gracia que está limitada a transformar a gente como nosotros. Tim Keller lo señala de manera muy clara, y aquí leo una breve cita de este autor. Dice: si la salvación ciertamente es por gracia, no por virtud ni mérito, ¿por qué pensaríamos que alguien pueda tener menos opciones que nosotros para ser cristiano? ¿Por qué la conversión de alguien es un milagro mayor que nuestra propia conversión? La ciudad puede obligarnos a descubrir que en realidad no creemos en la pura gracia, que ciertamente creemos que Dios salva principalmente a gente linda, gente como nosotros. Tremendo Tim Keller ahí. ¿Cuántas veces nosotros limitamos nuestra predicación a gente que nosotros creemos que ellos sí van a aceptar cognitivamente la realidad que el Evangelio propone? ¿Cierto? Pero hay mucha gente que se escapa a lo que nosotros pensamos, gente que no creemos, como un ninivita que terminó una ciudad entera convirtiéndose y postrándose a los pies del mensaje que el Señor había enviado. Así el Señor también nos puede sorprender a nosotros. Gente que no pensamos, gente que no creemos, que pensamos que jamás esta persona se va a convertir, jamás van a llegar al conocimiento del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que confirmar. Nosotros creemos que la salvación es por la sola gracia de Dios, y Él tiene poder para transformar a quien Él llama. Entonces yo quisiera invitarles a que, meditando en esto, oremos para que Dios trabaje en nuestros corazones, para que Él derribe aquellas fronteras que nosotros levantamos en la misión, para que cada vez podamos adorar al Señor como una comunidad diversa, como una comunidad que reconoce que lo único que nos puede juntar, lo único que puede hacer unirnos, caminar juntos, ser amigos, es la gracia del Señor que opera en nosotros. Algunos le han llamado a la iglesia una comunidad de presuntos enemigos. Claro, porque si no fuera por el Evangelio y si no fuera porque el Señor nos une, muchos de nosotros no nos hubiéramos hablado nunca. Así que el Señor les bendiga, que el Señor trabaje en nuestros corazones para la extensión de su reino. Os voy a invitar a que oremos.